Ambiciones rusas y defensa occidental ante un conflicto. Rusia ve Ucrania como campo de pruebas de guerra total. El laboratorio de la doctrina militar del presidente de la Federación Rusa es Ucrania. Combina ofensivas convencionales, ataques cibernéticos, guerra psicológica, desinformación y presión económica para desestabilizar al adversario sin una declaración formal de guerra total. La guerra no es solo invasión, busca conservar territorios ocupados como zonas de amortiguamiento, debilitar a los aliados occidentales y fracturar la cohesión de la alianza, impedir la adhesión de Ucrania a la OTAN mediante garantías irrevocables de neutralidad. El presidente de la Federación Rusa rechaza propuestas de paz, incluso si garantizan esas condiciones, interpretadas como signos de debilidad. Rusia reconstruye su arsenal sin precedente. Rusia ha desplegado 4.000 vehículos blindados, 180 aeronaves y cerca de 1,5 millones de drones en 2024, con un presupuesto militar equivalente al 6% del PIB y una industria bélica que supera en producción a todos los miembros de la OTAN juntos. En 2030, planea que el 30% de su poder de combate esté compuesto por sistemas controlados o guiados por inteligencia artificial, drones autónomos, misiles hipersónicos y unidades de guerra electrónica. Nueva rama militar en fuerzas de sistemas no tripulados. En 2025, Rusia creó oficialmente Fuerzas Rusas de Sistemas No Tripulados, con personal operativo y doctrinas específicas para guerra con drones en tierra, aire, mar y ciberespacio, proyectando hasta 210.000 efectivos para 2030, y planea que el 30% de su poder de combate esté compuesto por sistemas controlados o guiados por inteligencia artificial. Esto significa que la automatización ya forma parte del corazón militar, y no solo de pruebas. ¿Quién tiene superioridad en tropas activas, equipos y capacidades militares? La Organización del Tratado del Atlántico Norte supera a Rusia en casi todos los aspectos militares convencionales. Desglosamos una comparación clara y breve, basada en datos actualizados. Tropas activas de la OTAN en 3,4 millones de efectivos activos, Rusia en 1,3 millones de efectivos activos. La OTAN triplica a Rusia en número de tropas activas. En cuanto al poder aéreo, tiene más de 20.000 aeronaves, aviones de combate en transporte en helicópteros, etc. Rusia tiene de 4 a 5.000 aeronaves. La Organización del Tratado del Atlántico Norte tiene 4 veces más aeronaves que Rusia. Fuerza naval. La Organización del Tratado del Atlántico Norte tiene más de 1.000 buques de guerra. Rusia entre 400 y 700 buques. Ventaja significativa de la OTAN en cantidad y tecnología naval. En cuanto a tanques y vehículos blindados, la OTAN tiene 11.000 tanques modernos, Rusia entre 5.000 y 12.000, aunque muchos son modelos antiguos. Vehículos en blindados en Organización del Tratado del Atlántico Norte tiene hasta 850.000 en total. Rusia tiene 160.000. La Organización del Tratado del Atlántico Norte tiene superioridad clara en tecnología terrestre y logística. Armas nucleares de la OTAN en Estados Unidos, Francia y junto a Reino Unido tienen 5.943 ojivas nucleares. Rusia 5.977 ojivas nucleares. Aquí la ventaja es mínima, y ambos bloques poseen capacidad de destrucción mutua asegurada. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, especialmente Estados Unidos, Reino Unido y Turquía, tiene una ventaja clara en drones, más tipos, más cantidad y mayor tecnología. Rusia ha mejorado en drones, pero sigue rezagada en comparación, especialmente en drones de largo alcance y precisión. La OTAN es superior en capacidades de drones, tanto en calidad como en número. La OTAN supera a Rusia en número total de tropas, aviones, barcos, vehículos blindados y capacidad logística. Rusia se mantiene competitiva en armas nucleares, guerra electrónica y guerra híbrida, donde aplica tácticas no convencionales y asimétricas. Brecha estratégica en Rusia puede movilizar su ejército rápidamente desde zonas clave como Kaliningrado o el distrito militar de Leningrado. Despliega baterías antimisiles como Patriot y la infraestructura logística de la OTAN en el flanco oriental y demoras en transporte desde Europa Occidental supone una desventaja. Tecnología rusa eclipsa defensas occidentales. En tecnologías en cuánticas, Rusia avanza en radares que son capaces de detectar a 300 kilómetros. Capacidades de guerra electromagnética, como el sistema Tirada 2, que interfiere comunicaciones satelitales, y misiles hipersónicos difíciles de interceptar por sistemas occidentales todavía incompletos. La Organización del Tratado del Atlántico Norte ha iniciado planes como la Iniciativa Europea de Protección del Cielo, pero con fondos insuficientes frente a la magnitud del desafío. La Unión Europea
han impulsado dos grandes apuestas. El Plan Preparación 2030, destinado a movilizar hasta 800.000 millones para fortalecer su base industrial militar y defensa integral europea. Escenario de confrontación. Analistas anticipan que el mejor momento para que Rusia lance una provocación significativa sería entre 2025 a 2026, cuando coinciden su capacidad de movilización con el proceso de rearme de la OTAN en progreso, pero todavía incompleto. Moscú busca aprovechar cualquier ventana de debilidad en la OTAN. Tensiones políticas, dependencia de Estados Unidos, falta de cohesión estratégica o inferioridad en fuerzas desplegadas. La guerra híbrida ya comenzó, pero muchos aún no lo saben. Uno de los errores más graves de Occidente ha sido no reconocer a tiempo que Rusia ya ha activado un escenario de guerra híbrida en múltiples frentes. No necesita tanques cruzando fronteras para avanzar. En Estonia y Letonia han detectado sabotajes a infraestructuras eléctricas vinculadas a agentes rusos no estatales. En Moldavia, piratas informáticos rusos han paralizado servicios esenciales y manipulado resultados informáticos de votaciones locales. Este tipo de ofensiva sin rostro busca agotar democracias desde adentro, erosionando la confianza pública y promoviendo narrativas de división. El uso del gas y los granos como armas silenciosas. Rusia ha usado el gas natural, los fertilizantes y el trigo como herramientas estratégicas. En África, el corte del grano ucraniano impulsó crisis alimentarias que provocaron migraciones masivas hacia Europa. Europa se ha visto obligada a pagar precios más altos por energía, debilitando sus economías e incrementando tensiones internas. Varios gobiernos africanos y asiáticos votan alineados con Moscú en foros internacionales como resultado de estos vínculos energéticos y alimentarios. Esta diplomacia coercitiva socava la influencia occidental sin disparar un solo misil. China observa atentamente y se prepara. Mientras el foco está en Rusia, China toma notas meticulosas del desempeño occidental. El conflicto sirve como experimento real para Pekín sobre cómo actuar, o no, en un escenario similar con Taiwán. China analiza cuánto tiempo tardan las democracias en coordinarse, qué tipo de sanciones económicas son más eficaces o sostenibles, cuál es el nivel de desgaste que soportan las poblaciones civiles europeas o estadounidenses frente al conflicto prolongado. La respuesta de la OTAN ha sido robusta en declaraciones, pero insuficiente en preparación real. Más que sumar nuevos miembros, necesita reinventarse, menos dependencia de Estados Unidos y más responsabilidad europea. Planes de defensa específicos para cada región, no solo generales. Crear una reserva tecnológica común que permita compartir avances en inteligencia artificial, ciberdefensa y guerra electrónica. Entrenamiento masivo de civiles en defensa digital y resiliencia informativa. La guerra futura será total, militar, digital, psicológica y económica. ¿Estamos preparados para un conflicto largo y silencioso? Muchos creen que el conflicto se define por un enfrentamiento militar clásico, pero eso es un pensamiento del siglo XX. El conflicto actual se basa en deteriorar las democracias desde dentro con desinformación, polarización de sociedades, con inteligencia artificial y bots en redes sociales, estimular protestas y sabotajes, manipular elecciones. El choque ya no es posible, es inevitable. Rusia no busca solo ganar territorio, busca alterar el orden global y demostrar que Occidente ha perdido su capacidad de imponer normas. Mientras tanto, las democracias luchan por equilibrar libertad con seguridad, transparencia con eficacia. El choque es inevitable no por lo que haga Rusia, sino por lo que decida Occidente no hacer.